Un nuevo programa de debate este día jueves 6 de mayo. Vamos a hablar hoy día, esta noche, con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho. También muy buenas noches a toda la audiencia de debate. Pues, hay temas importantísimos, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que en Hacienda casi siempre hay temas importantes. Siempre hay temas importantes, pues vemos la caja fiscal y vemos también vamos a hablar un poco muchos de todo, temas interesantes para el país. Sí, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver, vamos a partir por lo que están llamando los economistas efectos de lo que fue la plenaria del 1 de mayo, que es cuando se dio la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y de fiscal. Primero, cayeron los bonos salvadoreños y sí cayeron entre 4 y 7 puntos, algunos dicen 8, pero como que por ahí anda, cayeron. Estos días un poco ha mejorado la cosa, pero todavía no ha llegado al nivel que teníamos al 30 de abril. No, Nacho, de hecho, la recuperación de los bonos de El Salvador, como tú muy bien lo dices, experimentaron ayer una variación importante, de hecho una recuperación que muy veces se da en los mercados internacionales. En el caso de uno de los bonos, es el único que seguimos monitoreando, de ahí todos los bonos hemos recuperado los niveles que teníamos al mes de abril entre el día de ayer y el día de ahora. En la mayoría de bonos recuperamos entre 1 y 5 puntos base que habíamos perdido, y 5 puntos, perdón, ¿cuántos que habíamos perdido entre 1 y 7. Lo que pasa es que hay diferentes emisiones, claro, ¿no? Entonces, algunas emisiones perdieron algunos puntos, otras pues se mantuvieron, pero ya en estos 2 días, Nacho, hemos hablado con los inversionistas, hemos vuelto, como hemos dicho siempre, a realizar nuestro compromiso con los mercados internacionales. Normalmente cuando hay eventos importantes en el país, uno siempre realiza una llamada con inversionistas, ¿no? Así que es normal que uno hable con los inversionistas. Por ejemplo, cuando se pasaron las elecciones del 28 de febrero, nosotros tuvimos una llamada con los inversionistas para informar sobre los resultados de la elección y cuáles son las prioridades también de país o cuáles son las prioridades del gobierno a llevar al seno de la Asamblea como tal. En este caso, ¿cuáles eran lo que había que decir al inversionista para que se mantuviera calmado respecto a El Salvador? Sí, lo que pasa, Nacho, es que a veces se empiezan a esparcir rumores, malintencionadamente, evidentemente, de que se están buscando fuentes alternas de financiamiento, lo cual no es cierto. Nosotros seguimos en conversaciones. Yo el día domingo tuve una serie de llamadas con el presidente del BESI, Dante Mossi, también con los representantes del Banco Mundial y con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo. El lunes tuve llamada con el equipo del Fondo Monetario Internacional para continuar hablando sobre el acuerdo de estabilización de las finanzas públicas de El Salvador. Y las negociaciones siguen y las operaciones que teníamos también continúan. Hemos hablado de las operaciones que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa y ellos ven una gran oportunidad también, Nacho. ¿Por qué? Porque la Asamblea también ha empezado a lanzar mensajes de que está dispuesto a realizar aquellos avances que durante mucho tiempo se han tenido retrasados en el país. En ese sentido, nos han pedido que aprobemos algunas operaciones que teníamos con estos multilaterales y que quedaron rezagados de la legislación anterior. Ya, tú dijiste aclararles que no vamos a buscar dinero en otros lados. Eso se refiere a China. No, básicamente hablamos de cualquier otra fuente de financiamiento. Nosotros tenemos en el país un historial de fuentes de financiamiento tradicionales, ¿no? O socios multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BESI, que son aliados estratégicos del país. La parte occidental, correcto. Entonces, nosotros no estamos, Nacho, buscando. Tampoco quisiera decir nosotros, porque no queremos que esto se interprete como un menosprecio a una relación con un Estado soberano y que también es amigo de El Salvador. Pero no hemos tenido ninguna conversación en específico, si tú lo quieres
conocer de manera directa, no hemos tenido conversación con China para financiar planes en El Salvador, además de los que anunció la cooperación china en su momento en la visita del presidente Bukele. Evidentemente, como dije, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también, porque tenemos una relación con un Estado soberano y esa relación debe de respetarse. No podemos hacer expresiones que menosprecien una clase u otra de financiamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, continuamos con Banco Mundial. Desvirtúa lo que se dice por ahí de que el gobierno de El Salvador ha llevado a cabo acciones políticas, digamos, un poco osadas, porque no le importaría, digamos, perder la relación con Estados Unidos, porque tendría, digamos, caja abierta en China. Así se ha dicho. Pues yo quisiera que las personas que han afirmado eso, pues demostraran de dónde sacan esas conclusiones, porque la verdad... Son especulaciones. Son meras especulaciones y eso justamente es lo que nosotros hemos hablado con los inversionistas. El Salvador es un país soberano, nos ocupamos de asuntos domésticos para los cuales también la Asamblea Legislativa tiene facultades y recibió un mandato del pueblo. Yo le comentaba a los inversionistas que uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la última década de El Salvador, es que el gobierno del FMLN no contaba con la legitimidad popular para sacar adelante proyectos estratégicos de nación. De hecho, no se aprobó ningún asocio público-privado en la gestión de ellos, aunque se promulgó la ley en la gestión de ellos, no se aprobó ninguno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la Asamblea apruebe el primer asocio público-privado? Esa acción nunca se ha dado. Nos vamos a alarmar también a esta Asamblea, Nacho. El pueblo la ha elegido y entiendo que ese es el mandato que ellos reciben, para impulsar los cambios y aquellos retrocesos que no impulsaron la legislatura anterior, sino evidentemente van a salir rechazados por la misma población que los eligió y El Salvador habrá perdido un gran momento de consensos políticos para sacar adelante los grandes proyectos que tanta falta le hacen al país. Yo no creo que nadie se oponga a que Oriente cuente con un aeropuerto, no creo que nadie se oponga a que tengamos un sistema de trenes que cuente con el tren del Pacífico. No creo que nadie se oponga que el área metropolitana cuente con un sistema de transporte decente. Tú ves qué es lo que pasó con proyectos como el Citrans, están tirados. Y hay que recordar que incluso esos proyectos estratégicos también fueron en algún momento salpicados por alguna actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje. El Salvador es un país respetuoso de la independencia judicial. El presidente Bukele, desde su primer día de mandato, ha fortalecido la democracia. ¿Y está ubicado en Occidente y sus socios principales son Occidente? Creo que hay relaciones históricas, Nacho, que no pueden incluso ni ponerse en el debate. Casi un tercio de nuestra población vive en los Estados Unidos. Es un socio con el cual nosotros hablamos constantemente. Claro, es nuestro principal socio en materia de inversión, en materia de exportaciones, en materia comercial, y nosotros no vamos a poner en tela de juicio ese lazo que hemos tenido durante muchísimo tiempo con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, todos sabemos que para Estados Unidos, que es obviamente el principal socio de los bancos mundiales y Fondo Monetario, hay una política de Estados Unidos, digamos, que no sea dinero cualquiera y tiene que ver en cuenta la parte política. Para eso no recibe tan fácilmente, y yo creo que no recibe finalmente financiamiento Nicaragua ni Venezuela del Fondo Monetario del Banco Mundial. Ahora, en este caso, en la reacción que ha habido por parte de Estados Unidos, hay una frase que preocupa bastante de la vicepresidenta Kamala Harris, que dice: Estados Unidos tiene que reaccionar y vamos a reaccionar. Y no sabemos cuál va a ser la reacción. Todo el mundo sabe, digamos, que lo de la lista Angel va a salir, pero esto pareciera que fuera otra cosa. Pero hay senadores estadounidenses importantes, presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado y presidente de las Relaciones Exteriores, que están pidiendo represalias contra El Salvador y están pidiendo que Estados Unidos presione al Fondo Monetario. Y en este momento hay una negociación de un préstamo por 1.300 millones que pareciera fundamental para, digamos, para las arcas del país. Bien, Nacho, hay que partir de una premisa, ¿no? Los asuntos de Estados Unidos le competen a Estados Unidos. Así que yo no voy a hacer una valoración
acerca de las declaraciones de la vicepresidenta, porque es algo, pues, una competencia de un Estado soberano, ¿no? Yo creo que un amigo, cuando es realmente amigo, no busca o no pretende dañar a uno de sus amigos. Entonces creemos que el lazo con Estados Unidos es fuerte y que está evidentemente interesado en que El Salvador salga del subdesarrollo, tal como lo ha planteado el presidente Bukele. Nosotros tenemos que echar adelante acciones que hagan que este país salga del subdesarrollo. De verdad recibimos con muchos aplausos y con mucha alegría la política tributaria del presidente Biden, que ha dicho que va a hacer que el sistema tributario estadounidense sea aún más progresivo de lo que ya es. Nosotros queremos hacer ese tipo de acciones, porque tal como lo dijo el presidente, nos queremos parecer a ustedes en el desarrollo, y para parecernos a ustedes tenemos que también actuar en consecuencia. El gobierno de la República es un gobierno elegido democráticamente, la Asamblea Legislativa fue electa con básicamente los 64 diputados que podrían ser afines al gobierno de la República, acapararon el 73% de los votos, Nacho. Y esto creo que los aspectos o los ámbitos o los mecanismos democráticos por los que aquellas personas que sienten alguna afinidad con el proyecto político del presidente Bukele han llegado a los puestos donde están, ha sido por las vías democráticas. Y eso está avalado con casi un 90% de aprobación de la población salvadoreña, un 98% de aprobación en el manejo de la pandemia. Creo que son datos que te indican el apoyo popular y que este gobierno y la actual asamblea también ha sido electa, ¿no?, por las vías democráticas, y creo que eso es de valoración en cualquier país del mundo, ¿no? Ok. Voy a ir al corte y voy a volver con este tema porque creo que es importante preguntarte si tú crees que hay algún riesgo con finalmente la firma final de ese crédito por 1.300 millones. Ya volvemos. Bueno, la pregunta del millón. ¿Está en riesgo la negociación de 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional? No, Nacho, en absoluto. Como te dije al inicio de la entrevista, yo he llamado al staff del fondo el día lunes, tuvimos una reunión para continuar hablando sobre el acuerdo y los aspectos de redacción, algunos términos que en inglés, por ejemplo, la diferencia entre derecho romano y derecho anglosajón se nota, ¿no?, porque algunas acepciones o algunos términos no tienen el mismo significado. Entonces, hemos hablado con el staff del fondo, continuamos con las aprobaciones en sus respectivos departamentos o gerencias para las redacciones del acuerdo, y nosotros también como equipo país continuamos revisando algunas cláusulas y las negociaciones continúan, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería durar estas negociaciones o cuándo ya pudiera conocerse la firma de esto? Lo que pasa es que no depende de mí, Nacho. Yo siempre hago alusión a una frase que para bailar necesitas dos. Entonces yo no sé cuánto tiempo puede llevar la aprobación en los departamentos y en el directorio posteriormente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nosotros manejamos los tiempos del gobierno de El Salvador, evidentemente trabajamos bastante rápido, pero ellos sí tienen un nivel de tramitología que deben seguir por indicaciones y por manuales, ¿no? Ok, ¿tú crees que políticamente no va a tener efecto? No tenemos ningún efecto hasta el momento, hemos hablado, hemos conversado, ellos saben de los esfuerzos tributarios que estamos haciendo, saben que estamos echando adelante una política y una actuación tributaria progresiva, combatiendo la evasión fiscal, y también hemos asumido también compromisos para darle sostenibilidad a la parte del gasto, ¿no?, y ir liberalizando un poco la rigidez que tiene el presupuesto general de la nación. Hablemos de los préstamos o financiamientos que el país necesita, porque se están diciendo muchas cosas y todos sabemos, digamos, que terminamos el 2020 con un 90% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Se dice que solamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, El Salvador está pidiendo, o en algunos casos ya tiene confirmado, 1.747 millones. Y esto habría que sumarle los 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿A cuánto llegaríamos después de eso con el endeudamiento del país? Nacho, hay que ser en un primer momento claro para la población. Las contrataciones de crédito se van acumulando en el índice de la deuda soberana de El Salvador de acuerdo a los desembolsos. Entonces, cuando tú hablas de 1.700 millones, hablamos del cúmulo de operaciones que nosotros tenemos para echar adelante con el Banco Centroamericano, con el BCIE,
pero en una serie de 4 o 5 años. O sea, no son programas que se puedan ejecutar de una sola vez. Por ejemplo, el Plan Control Territorial incluye 91 millones para la primera fase, si no mal recuerdo, y 109 millones para la segunda fase. Y estos créditos, evidentemente, no vamos a ejecutar 200 millones de una sola vez, ¿no? Se van desembolsando de acuerdo a cómo se elaboran los proyectos, ¿no? Y cuáles son las necesidades de desembolso que van teniendo estos proyectos. Así que no se acumulan de una sola vez en el índice de deuda soberana. Claro. Ok. Hablemos de qué es lo que están pidiendo, porque sería interesante. Los 1.300 millones, ¿para qué son? Los que son pedidos al Fondo Monetario Internacional. Nosotros, Nacho, recibimos un país con una brecha presupuestaria de 1.200 millones, que luego reducimos a 645 millones, si tú recuerdas, en el presupuesto 2020, perdón. En el presupuesto 2021 recurrimos a una brecha de 1.138 millones, pero la financiamos con los préstamos que no aprobó la Asamblea Legislativa, de tal suerte que la necesidad neta de financiamiento fue de 137 millones al final. Entonces, los siguientes años vamos a seguir necesitando brechas presupuestarias, ¿no? Porque tenemos que continuar llevando los programas de educación, como la entrega de computadoras, tenemos que continuar renovando nuestra red de hospitales y manteniendo abastecida esa red, tenemos que continuar con los avances del Plan Control Territorial en materia de seguridad, que de hecho aprovecho para felicitar al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, que ayer ha dirigido un importante operativo en el departamento de Sonsonate, que para nosotros como fisco tiene una importancia bastante grande, porque es una de las rutas fiscales por donde ingresa gran parte de las mercancías del país, es decir, el puerto de Acajutla y sus aledaños, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos deben de continuarse, Nacho, y vamos a seguir necesitando brecha presupuestaria, porque no podemos decir con una varita o por arte de magia vamos a anular las necesidades de financiamiento que han estado rezagadas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Los 1.300 millones son entonces para 3 años y para apuntalar el presupuesto general de la Nación. Ok. El BCIE, que son, hay uno de 600 millones ahora, que bueno, ya se aprobó, ¿no? Y el de 600 millones. Sí. ¿Para qué es ese préstamo de 600 millones? El préstamo del BCIE, Nacho, de hecho es el préstamo más grande en la historia, o la operación más grande en la historia aprobada por el BCIE en 61 años. Se la dio a El Salvador en el marco de la reactivación económica. Es un reembolso de gasto de inversión. Es un tipo de operación que es, digamos, bastante novedosa y pues tiene una versatilidad que no tienen otras operaciones con otros multilaterales. Es decir, lo puedes utilizar para apuntalar gasto de la caja fiscal o lo puedes apuntalar para un programa en específico. Por eso yo decía, cuando algunos medios me consultaban, que dependía mucho cómo iban las negociaciones y los desembolsos con los otros multilaterales para ver en qué lo podíamos usar. Lo podríamos usar para redimir parte de las CETES o redimir por completo las CETES que emitimos para fondear el FIRA Empresa, o podríamos identificar, o si se identifican en el camino algunos programas que haya que apuntalar todavía en la reactivación económica, también se puede hacer uso. Esa es la versatilidad que tienen este tipo de operaciones. La planteamos ante el Banco Centroamericano, hicimos una defensa en el directorio, yo incluso tuve llamadas con los gobernadores del banco, que son los ministros de Hacienda de los países fundadores, Guatemala, Costa Rica, el área centroamericana, ¿no? Como tal. Entonces, logramos la aprobación porque hicimos un buen planteamiento, porque el país tiene predictibilidad, porque el país ofrece seguridad jurídica y además estamos siendo referentes en la ejecución de proyectos novedosos. Yo leí en alguna parte de que estos 600 millones eran para reactivar la economía y eran para préstamos a pequeña y mediana empresa. Sí, o sea, se puede usar para eso también. Se puede usar. Pero no está claro que va a ser para eso. Es que lo que pasa es, como te digo, necesitamos culminar las negociaciones. El periodo legislativo o el periodo del 1 de enero hasta el 30 de abril, básicamente, Nacho, nosotros nos quedamos paralizados en materia legislativa. No hubo aprobaciones de ningún multilateral. Yo mandé una OPD del BCIE para apoyo presupuestario por 250 millones, que ya estaba aprobado en la brecha 2021 y no ratificaron el crédito. Entonces, ¿cómo volvieron a hacer lo mismo que hacían en la emergencia por COVID-19? Entonces, tenemos 4 meses
del año que fueron perdidos, porque la asamblea saliente no quiso trabajar y no quiso aprobar las operaciones que nosotros estábamos llevando. Ok, para estos préstamos, ¿estos organismos están pidiendo ajuste fiscal? Los organismos lo que te piden es el cumplimiento a través de una matriz de riesgos fiscales que se definen en conjunto con ellos, políticas de transparencia, rendición de cuentas, ejecución presupuestaria, algunos detalles o algunos indicadores en materia social, dependiendo del tipo de programa que vayas a implementar. Entonces, cada uno de los multilaterales tienen distintas acepciones o distintos aspectos que te evalúan en esa matriz de cumplimiento. Por ejemplo, algunos te dicen que tu gasto corriente no exceda de tanto en un periodo de tanto. Todas esas condiciones para un país son muy similares para todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Son muy similares como cuando usted va a solicitar un crédito, ¿no? Y le dice tiene que cumplir, no cambiarse de domicilio, esto, lo otro, mire que tiene que tener esta cantidad de dinero en esta cuenta bancaria durante tanto tiempo. Entonces, la misma cantidad de requisitos con diferentes acepciones se le piden a un Estado en una operación de este tipo. Ok, pero sobre todo cuando hablamos de 1.300 millones, estamos hablando de... No, claro, evidentemente para el programa con el fondo es necesario un ajuste fiscal. Ok, sí. Hablemos de ajuste fiscal. ¿Qué se está haciendo en eso, en el ajuste fiscal? No sé si me queda tiempo suficiente en esto. 2 minutos, por lo menos Sí, claro. Nosotros estamos hablando con el fondo de realizar un ajuste fiscal que las finanzas públicas de El Salvador han tenido desde hace mucho tiempo. Han tenido una necesidad desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. De hecho, Mauricio Funes firmó un acuerdo con el fondo, que luego un acuerdo precautorio en ese momento por 700 millones, y luego lo perdieron en el año 2011 porque no pudieron cumplir con los requisitos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos siendo bien responsables, Nacho, con los compromisos que vamos a asumir, y evidentemente nos solicitan que hagamos un ajuste fiscal por el orden del 4% para un periodo de 3 años, que básicamente estaría dividido 4% significa 800 millones. Un 1.6% de ajuste por el lado del ingreso y un 2.4% del ajuste por el lado del gasto. Eso estaríamos buscando. 1.6% por el lado de ingreso. Correcto. ¿Son 300 millones? Sí. Más. Combatiendo la evasión fiscal, implementando factura electrónica, reactivando la contribución especial a los grandes contribuyentes para la seguridad ciudadana. Esa contribución Pero este año especial se puede lograr 300 millones más, tomando en cuenta de que venimos de un mes, de un año es que bastante hay que complicado. Contar, Nacho, los años en los acuerdos con el fondo se cuentan a partir de cuando firmas el compromiso, pues. O sea, yo no puedo decir que yo en este año voy a recuperar 300 millones o voy a recortar o voy a hacer un ajuste de 300 millones si el acuerdo lo firmo, por ejemplo, en julio, ¿no? El año fiscal ya habrá avanzado y tendremos que ajustar y las fechas se correrán un poco para esos temas, ¿no? Entonces, depende mucho, como te digo, de qué fecha se vaya a firmar, ¿no? Y cuál sería la proporción que buscaríamos para el presupuesto de este año. Ok, en este caso, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario podría demorar 6 meses más, por ejemplo. No, tampoco estamos hablando de tanto tiempo. Nosotros estamos hablando con ellos con la firme convicción de lograr un acuerdo a la brevedad posible. Ok, vamos al corte y volvemos. Seguiremos este mismo tema. Ministro, ¿nos puede decir cómo están? Bueno, ya se cerró el pago de la renta, no sé cómo terminó finalmente. Sería bueno que nos contara eso, sería bueno que nos contara cómo van los ingresos hasta el momento, qué se puede proyectar a fin de año, cómo vamos a cerrar este año en relación al año anterior. Sí, con mucho gusto, Nacho. De hecho, es un año que en lo personal me alegra muchísimo. Crecimos en renta, crecimos alrededor de 222 millones más. Comparado con 2020. Comparado con 2020. ¿Y comparado con el año normal? Y comparado con... es decir, nosotros crecimos en renta en un 32%. Y comparado con el año 2019, crecimos en cerca de un 11% comparado a la recaudación. Es decir, un año normal y luego estamos en un año post-pandémico. Hay que tomar en cuenta que es que el año pasado no fue un año normal. 11% arriba del 2019. Arriba del 2019 en liquidación. Hay que recordar que lo que se paga es la actividad económica, Nacho, del año pasado, no es la actividad de este año.
Entonces, a nivel de recaudación estamos por encima de la meta en este momento de un 6.4% a nivel de ingresos tributarios en el país. Hemos recolectado 453 millones más que el año anterior. Esto también es el resultado de la ejecución del plan antievasión y de las innovaciones que hemos implementado. Yo le preguntaba 2019 porque obviamente todo lo que pasa este año va a ser mejor que el año 2020, pero en relación a la normalidad que teníamos antes de 2019, ¿son los mismos niveles de crecimiento o no? No, hemos crecido muchísimo más, Nacho, hay que recordar... ¿Hemos crecido mucho más que el 2019? Sí, hemos crecido mucho más que el 2019 en recaudación. ¿A qué se debe? Se debe, Nacho, a que nosotros tomamos decisiones adecuadas, sobre todo en el último semestre del año 2020. La inyección de 1.000 millones a la economía a través del decreto 640 que el presidente Bukele anunció el 15 de octubre, por ejemplo, es uno de esos impulsos. También la reapertura gradual que hicimos desde el mes de agosto nos ayudó también a que mantuviéramos la actividad económica en niveles normales. Países como Honduras, Guatemala o Costa Rica, por ejemplo, Nacho, nosotros lamentamos mucho que nuestros hermanos centroamericanos estén pasando ahorita por cierres en este momento focalizado. Guatemala, no sé si ya terminaron las cuarentenas nocturnas que tenían, pero estaban haciendo cuarentenas. Costa Rica con una carga fiscal alta para también apuntalar el gasto en atención médica, sus UCIs también con problemas de atención. Entonces, sus economías están en este momento cerradas o están semiabiertas. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a que se tomaron muy buenas decisiones en materia de salud para la contención del virus. Y esto es importante lo que te voy a contar. Hace algunas horas yo tuve una llamada con alguien de mercados internacionales y me decía al finalizar la llamada, porque es alguien que tiene mucho tiempo monitoreando El Salvador: mira, ministro, ¿y ustedes están recibiendo turistas? Porque yo quiero salir, pero Costa Rica tiene alerta de viaje, por ejemplo, por el tema de COVID, y otros países también de la región. Entonces me dice, ¿están recibiendo turistas? Y le digo, sí, vente, estamos recibiendo turistas, tenemos certificado de viajero seguro por COVID-19 o de viaje seguro para COVID-19 y vamos a albergar un mundial de surf en plena pandemia, Nacho. Entonces, eso te indica de que vamos a salir con una ventaja competitiva de la emergencia por COVID-19. Gracias a Dios se tomaron decisiones correctas en el momento correcto y hoy empezamos a ver reflejadas en los indicadores económicos las decisiones que se tomaron en el último semestre en El Salvador. ¿Cuánto vamos a crecer este año, ministro? El Banco Central de Reserva ha proyectado un intervalo entre 5 y un 6%. Recientemente el Fondo Monetario Internacional actualizó también el perfil de crecimiento económico para El Salvador, situándolo en un 4.2%. No obstante, nosotros... ¿Cuánto caímos el 2020? Nosotros hemos hecho una proyección, Nacho, con un 3.9% de crecimiento. La caída general de América Latina fue de 9.5%. Nuestra caída al final creo que quedó registrada porque estos son datos... 9.5% toda América Latina, no... Esa fue la caída generalizada de la economía. Retrocedimos 10 años en toda América Latina. La CEPAL lo indicaba que la caída del PIB de América Latina en general era de 9.1, es decir, la caída promedio del PIB, ¿no? Evidentemente Argentina tuvieron unas caídas distintas, México habrá tenido una caída distinta, pero el promedio en general era de un 9.1% y nuestra economía pues también anduvo muy por debajo de ese valor, fue creo que 8.5 al final lo que quedó registrado en el BCR, porque esas son cifras del BCR. O sea que nos vamos a recuperar en este año y en el próximo. No podemos esperar pasar la mayor crisis económica de los últimos años y pretender que vamos a salir de la noche a la mañana de esa crisis. La crisis económica de COVID-19 no solo tocó a El Salvador, y todos los países nos tocará tener un efecto rebote y continuar luego pues creciendo en los próximos años. Bueno, entonces El Salvador cayó el 2020 8.5% y ahora hemos recuperado o vamos a recuperar este año el 50% de esa caída. Vamos a recuperar entre un 5 y un 6% de crecimiento. Es decir, que de verdad, Nacho, de acuerdo a cómo vamos viendo los números, me queda la leve impresión
de que podríamos crecer hasta un poco más. Pero lo dirá el desarrollo del año, ¿no? Eso dependerá mucho de también cómo vaya la emergencia, porque la emergencia por COVID no ha terminado. En este momento? Eso, la verdad, son datos del Ministerio de Economía y no quisiera meterme en atribuciones de la ministra. Está bien. Deuda, más o menos, ¿cómo vamos a terminar en deuda? Eso sí ya es problema suyo totalmente. Sí, claro. Nosotros pretendemos terminar cerca del 91% este año y empezar a reducir a partir del acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos pretender, no pretendemos, Nacho, tener una varita mágica para solucionar, por ejemplo, los 19.000 millones que nosotros heredábamos de deuda. Era un 70% cercano, un 70% respecto al PIB. Entonces yo quisiera poder decir voy a de la noche a la mañana cambiar el perfil de riesgo soberano del país. Vamos paso a paso, estamos dando los pasos indicados. El plan de despegue económico del presidente Bukele ha sido de verdad en sus primeros meses o en sus primeros 2 años de gestión, ha sido uno de los pilares fundamentales. Nuestra estrategia de desarrollo económico está siendo también, Nacho, percibida por otros países como modelo de gestión. El modelo de impulso a los asocios públicos privados que nosotros hemos empezado a darle a estos proyectos que dejaron tirados en el pasado, también se nos consulta de otros países, porque están viendo que El Salvador tiene credibilidad, tiene también un gobierno pues fuerte, que trabaja, y además de eso pues genera confianza en la comunidad internacional. Vamos a lo de FODES, porque nos quedan pocos minutos de este bloque. Se va a pagar FODES, ya digamos se firmó el decreto, el 50% se va a pagar, 153 millones en los próximos días. Sí. No, de hecho, ¿de dónde salió ese dinero? Que no había, seguro usted. No, ¿O no quiso darle a los alcaldes? No. A ver, acláreme. Que cada quien le quiera llamar como le quiera llamar, es libertad individual de cada uno, ¿no? Yo escuchaba a Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador, decir que no dar el FODES era un fraude electoral. Hombre, que el FODES era entonces para la elección o para que era para obras municipales, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que les dije, y tú lo recuerdas porque de hecho tuvimos algunas entrevistas contigo, que yo les decía, miren, he tenido una caída, en ese momento le estimábamos de 960 millones en ingresos, y necesito que aprueben financiamientos para apuntalar los gastos que estamos teniendo. Entre esos gastos también estaba el FODES, Nacho. Algunos decían, sí, pero hubo ingresos. Sí, pero ¿qué querían? ¿Que de los ingresos que tuviéramos se los diéramos a los alcaldes o que pagáramos el oxígeno de los hospitales? Que compráramos más pruebas PCR, que empezáramos a negociar la vacuna. Era decidir entre esas dos cosas. Y hay derechos fundamentales que se tutelan más que otros de acuerdo a nuestra legislación. Y el derecho a la vida está por sobre todo, ¿no? Entonces, me tocó como ministro priorizar el gasto y estas operaciones de crédito no se aprobaron en la Asamblea. Entonces, yo no podía también cubrir todas las obligaciones del Estado. Entonces, se acumularon 11 meses y nosotros el mes pasado, la semana antepasada, fondeamos a través de CETES 122 millones y también tuvimos un excedente de recaudación, como ya te dije, que fue mayor en 222 millones al año pasado, pero sobre nuestras metas sobrepasamos alrededor de 37 millones. Entonces hemos tomado del excedente de recaudación para hacer el traslado de 153 millones que empezamos este día. Entonces solo hemos trasladado a 175 alcaldías hasta el momento, porque yo quería terminar ahora todas las transferencias a las alcaldías de todo el país, pero algunas de ellas han cambiado de cuentas por el cambio de alcaldes. Entonces, cuando cambiaron de cuentas, se desactivaron algunas. ¿Cómo se va a determinar a quién primero, a quién después, y todo esto, y los montos? No, se les está transfiriendo a todos. Con los únicos que digo que hemos tenido problemas es con aquellos que han realizado algún tipo de montos. ¿Se va a respetar lo que estaba establecido? Es que es otra de las cosas. Yo escuché a una diputada del FMLN decir que cuáles iban a ser los criterios de distribución y se ve a todas luces que no leyó el decreto, pues. ¿Por qué? Porque esta es una deuda del Estado, con el mismo Estado, porque las alcaldías son unidades primarias del Estado, ¿no?
pero es una deuda que ya está registrada con condiciones y todo. Entonces, lo único que hicimos fue introducir la disponibilidad o el margen que podían, con los gastos que podían suplir desde ese 50%, ahora ya no era un 25%, sino un 50% del FODES de uso libre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tienen deudas, sabemos que algunos por las malas gestiones de los alcaldes anteriores le cortaron la luz y tienen que pagar la energía eléctrica, pues entonces por eso es que se emitió con carácter especial. Pero los mecanismos de distribución por población, extrema pobreza, son los mismos porque es una deuda que quedó registrada en los estados financieros del año pasado. El presidente Bukele, creo que es un tuit reciente, ¿no? Yo creo que o está muy en el tema o está viendo el programa, a lo mejor está viendo el programa. Dijo, ayer Reuters anunciaba que nuestros bonos habían disparado luego de llamada de nuestro equipo económico con 97 inversionistas, llegando al 109 de su valor nominal. Pero hoy nuestro equipo habló con 73 inversionistas más, llegando al 110% de su valor normal. Nominal. Y ahí pone, digamos, la fotografía de esto, ¿no? Bueno. Sí, justamente tuvimos, como lo afirma el presidente, y me alegra porque estábamos monitoreando, como te decía, un último bono para poder estructurar la curva completa. Y de verdad me alegra que ya lo haya anunciado el presidente porque estábamos justo en eso. Y tuvimos una llamada ahora también otra vez con inversionistas que se sumó a la llamada de ayer. Y la verdad que hemos aclarado algunas especulaciones, algunos rumores. Y eso, pues, Nacho, no es normal en el mercado de valores. Cuando un emisor tiene problemas, ¿sabes lo que hace? No sale para evitar preguntas comprometedoras. Pero El Salvador es un país sólido y nosotros le dijimos a los inversionistas, aquí está el gobierno de la República, responsablemente dando su versión oficial de lo que está pasando en El Salvador y mantenemos nuestro compromiso con todos los proyectos que ellos ya conocen. Vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios o sus preguntas. Bueno, vamos a saber inmediatamente qué dicen los públicos televidentes. Solamente les voy a informar antes que hay derrumbes en Los Chorros en este momento. Un derrumbe obstaculiza parte de la carretera de Los Chorros que conduce hacia Lourdes Colón, ¿ya? Fovial está ya removiendo los escombros, pero para que usted lo sepa, por si va para allá, tenga cuidado. Mao, buenas noches. Nacho, buenas noches, ministro Zelaya. Vamos con la participación de nuestros amigos. Juan Álvarez es el primer comentario que leeremos. Dice, el 50% del FODES aprobado en la Asamblea para las alcaldías se viene a entregar en este periodo debido a la recaudación fiscal en el mes. Pregunta Juan Álvarez, buenas noches. Ana Aguilera nos dice, hay economistas que ya dijeron que al recuperar los bonos significa que el gobierno va a aumentar el IVA hasta un 17%. ¿Sería así? Pregunta Ana Aguilera. Ricardo Melara pregunta, ¿se está buscando algún tipo de acuerdo de inversión con otros países que no sean solamente Estados Unidos? Jaime Carballo plantea, buenas noches. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional al parecer están encaminadas a su aprobación, aunque también se hicieron antes del 1 de mayo. Si como resultado de esa fecha las cosas tienen un giro inesperado en contra, ¿qué hará el gobierno de El Salvador para solventarlo? Ante el comentario del ministro, para el programa con el Fondo Monetario es necesario un ajuste fiscal, hay muchos comentarios. Walter Castillo lo interpreta como traducción, ahí viene la subida de impuestos para todos. Y ante este mismo comentario del ministro, Lilibet Castro pregunta, ¿aumento del IVA? Vamos al set para las respuestas del ministro Zelaya. Bueno, a mí no me queda duda que va a haber algún aumento de impuestos. Ya dije, la contribución especial a los grandes contribuyentes para la seguridad ciudadana. Aquello que, si ustedes recuerdan, el 5% se cobraba para la telefonía. Ya no está. Se venció el 5 de noviembre y la asamblea anterior no la quiso renovar. Nosotros lo que hicimos fue cumplir una de las promesas de campaña del presidente Bukele de hacer más progresiva esa contribución especial. Quitar la contribución especial que pagaba la gente normal o que pagaba el consumidor y trasladar un porcentaje que compensara esa recaudación hacia los grandes contribuyentes. Entonces, solo aquellos contribuyentes que ganan arriba de $500,000
al año. Utilidades Neta. netas, utilidades netas, o sea, no ingresos, sino utilidades netas. Netas de medio. Estarían en la obligación de contribuir. Evidentemente, las grandes empresas también se benefician de un entorno de seguridad Otros estable. impuestos, IVA, como dice la gente. No. Ahora, tal vez para responder un poco, Nacho, en el orden en el que nos hicieron las preguntas, de dónde, si nos preguntaban si el FODES iba a salir de parte del incremento en la recaudación, sí, ¿no? Entonces lo vamos a tomar de ese incremento que tuvimos en la recaudación de IVA y también el incremento de recaudación de pago a cuenta también, de acuerdo a las medidas que implementamos en este mes, y la recaudación adicional del impuesto sobre la renta. Yo he sido muy enfático con los temas con el fondo. No va a haber un incremento al IVA. No vamos a aprobar una medida que dañe a la población en general. Nuestra política tributaria es, o el horizonte de nuestra política tributaria es un horizonte progresivo, en el que tiene más capacidad de pago, pues contribuya más al Estado. Si hay otros acuerdos de inversión... IVA, no. Aumento de IVA, no. No hay incremento al IVA. Ni modificación del pago del IVA, tampoco. No. Lo que hay son mecanismos administrativos. Por ejemplo, tú puedes echar mano al sistema de retenciones, por ejemplo, retenciones en la fuente. Entonces, ese tipo de mecanismos, por ejemplo, estamos valorando algunas operaciones en aduanas que podrían ser sujetos de retenciones en fuente. Es decir, tú lo puedes compensar con la declaración de tu mismo mes, no es que perdás. Entonces, pero eso te inyecta liquidez a la caja fiscal. Además de nuestro programa de combate a evasión fiscal, pues, Nacho, que todo el mundo ya conoce y que tan buenos resultados nos ha dado, factura electrónica, implementación del capítulo de precios de transferencia, que fue declarado inconstitucional en el año 2014, hay que volver a redactar esa legislación, y de ahí van a salir el incremento por el lado de los ingresos, ¿no? Otro de los temas que nos preguntaban los televidentes es si existen otro tipo de acuerdos de inversión o otro tipo de acuerdos con otros países. Claro que sí, el presidente Bukele hizo una gira, de hecho, en noviembre del año 2019, tal vez como el año 2020 fue bastante atípico, a veces hacemos un parteaguas desde ese año y los anteriores a veces se nos olvidan algunos aspectos, pero el presidente Bukele estuvo visitando Asia y consiguió cooperación y algunos acuerdos de inversión con otros países de esa área en su visita. Así que se negocian diferentes acuerdos y de diferentes tipos con varios países, ¿no? Y en la medida en la que vayan concretando se vamos a ir informando, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que la persona tenía otra intención de pregunta. No sé, no estoy seguro, porque después, digamos, preguntó alguien... ¿qué pasa si no se logra el acuerdo? Porque fue iniciado la negociación en abril y ahí no había pasado nada todavía. Creo que entonces, si había un plan B en el fondo, digamos. De hecho, ya hablamos, Nacho, por ejemplo, la duda era si habíamos tenido negociaciones con China sobre aspectos de financiamiento, y yo fui categórico, no, ¿verdad? No existe una negociación con este país amigo hasta este momento, no se ha tomado como una alternativa, ¿no? Entonces, con los demás multilaterales, evidentemente seguimos negociando. Si hay un plan alterno al fondo, el gobierno de la República no visualiza un escenario en el que no tenga el acompañamiento de organismos importantes en el hemisferio occidental, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el BESI, por ejemplo, que son nuestras fuentes de financiamiento. Yo he hablado con los presidentes, o el presidente del BESI, por ejemplo, el día domingo, y le he dicho, presidente, hay muchos proyectos que tenemos que apuntalar, y no todas las operaciones con los multilaterales, Nacho, están amarrados al acuerdo con el fondo. Hay programas, por ejemplo, con el programa de desarrollo local por 200 millones del Banco Mundial, que no tiene nada que ver con el fondo, y es una operación que tenemos de manera directa con el Banco Mundial y que será aprobado, de hecho, en los próximos días, después de haber estado estancado durante casi 2 años. Y no se aprobó por una simple razón, Nacho, que esto es importante que lo sepa la población. Ese proyecto tiene la característica que los fondos se manejaban de manera centralizada en el FIDL y las obras se les entregaban a los municipios, nada más. Y el diputado, en específico, el diputado Carlos Reyes, bien recuerdo que dijo que eso no se iba a aprobar hasta que se cambiara el mecanismo y que los alcaldes manejaran los fondos. Entonces, al final, se estancó
por un pleito de quién maneja la plata. Extrañamente querían que lo manejaran los 262 alcaldes cuando un manejo centralizado de las finanzas en este tipo de proyectos reduce los márgenes de corrupción y también ayuda a encontrar economías de escala en los proyectos. Ok. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias a ti, Nacho, y también muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron y pues con mucho gusto te acompaño cuando nos invites de nuevo. Creo que sacó alguna duda importante que había en este momento en la ciudadanía. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.